Les decía que seguramente en un rato Marco Cittadini, que ya está aquí con nosotros, nos va a aportar su análisis y toda la información en relación a esta elección en el Chaco que a algunos les preocupa y que... ¿Por qué? Porque es una provincia que históricamente fue de peronismo, que tiene en Capitaniche una figura muy importante que realmente ha hecho muchísimo por la provincia, también cuando fue intendente de Resistencia, y porque uno decía, bueno, seguramente se pueden dar vuelta estas elecciones. Bueno, terminó perdiendo en un contexto de la Argentina donde ya no sorprende ningún resultado electoral. Quiero decir, primera gran reflexión, que no es de ninguna grandeza, es no nos sorprendamos por nada. En ninguna elección, ni en las distritales, ni en las intendencias, ni en las gobernaciones, ni en las nacionales. Y la verdad es que había un tiempo en donde uno con 4 o 5 elementos de análisis podía de alguna manera avisorar cómo se podía manejar el electorado, avisorar cómo se podía dar determinada pulsión política, y entonces todo era más fácil para analizar la política. Y quiero decirles con toda sinceridad que de un tiempo a esta parte, lo mejor que le podemos ofrecer quienes intentamos analizar la política es decirles que básicamente no sabemos qué está pasando en la Argentina. Y es más, yo les aseguro que nadie que a ustedes les asegure, les confirme alguna síntesis política de lo que va a venir en el futuro le está diciendo la verdad. Pero no porque uno la desconozca, cree que todo el mundo la desconoce. No, porque la verdad que hoy no se termina de saber cuáles son los elementos que tenés que poner arriba de una mesa para analizar. Vos siempre que querés analizar, pero nos pasa en cualquier hecho de la vida, decís, bueno, a ver, ¿qué hecho tengo para analizar? ¿Qué personas están dentro de este hecho? ¿Qué hizo cada una? ¿Qué elementos hay en estos hechos para analizar? Bueno, ahora lo que pasa es que todo está manoseado con todo. Y hoy en la Argentina, ningún encuestador te puede decir si Milei llega al balotaje, ningún encuestador te puede afirmar si Milei no gana la primera vuelta, ninguno te puede asegurar que hoy Massa está en el balotaje, ninguno te puede asegurar si Bullrich está en el balotaje. Algunos encuestadores te dicen, bueno, sí, estos son los números que nosotros hicimos. Y yo con el mayor de los respetos le digo, sí, pero ¿saben qué? No pegaron una. O sea, con todo cariño, pero es la verdad. Es la verdad. Salvo Serrano Mansilla. Que también lo digo porque es la verdad. Entonces, ahora, ¿por qué? ¿Por qué no se pega una? Y los analistas políticos tampoco, quiero decirlo. A mí no me ponen el Colorado. Yo creí que no superaba el 21% de los votos, Milei, Estaba convencido que no superaba el 21% de los votos. ¿Y por qué nos pasa esto? Porque me parece que en algún momento se rompió algo entre lo que la sociedad toda empezaba a expresar y lo que nosotros leíamos de eso que una porción de la sociedad expresaba. Y a la política le pasó, ¿se acuerdan? Una vez lo hablamos, se rompió ese vínculo de gran porción de la sociedad con los dirigentes. Dejó de existir la representatividad política, faltó el lenguaje que los vincule directamente a la sociedad, al pueblo argentino, con quienes los representan. Y se entró en una lógica de luchas de relato. Pasamos 3 años y medio, Alberto Fernández y el gobierno, o un sector de él, hablando de la pandemia, claro que había que hablar, hablando de la guerra, hablando de la sequía. ¿Y qué había como consecuencia de eso? Había millones de hombres y mujeres cada vez más pobres a los que no se le hablaba. Pero peor aún, a los que no se escuchó. La oposición, por su parte, se abrazó del relato antikirchnerista, se abrazó del relato antiperonista y también se alejó de su propio electorado. Porque por algo, Juntos por el Cambio, que se va del gobierno con el 40 y pico % de los votos, que se va de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal con los mismos votos que saca en el 2015. Y esto es un dato a tener en cuenta. María Eugenia Vidal deja la provincia de Buenos Aires, la pierde con Kicillof, con la misma cantidad de votos que había obtenido para asumir, que fue la diferencia que con Kicillof el peronismo fue unido y antes el peronismo fue dividido. Pero quiero decir, no se fue tan debilitado en términos electorales Juntos por el Cambio. ¿Qué pasó? Que empezó a perder votos. Se abrazó de la lógica antikirchnerismo y también perdió electorado. Entonces, Unión por la Patria deja de escuchar a ese pueblo que es la esencia misma del campo nacional y popular. Juntos por el Cambio se abraza al discurso odiante y los dos se terminan alejando. En medio de todo eso aparece Milei.
Milei, que cree humildemente, más allá de cuál sea el resultado, Milei ya está cometiendo el error de creer que quienes lo votan están eligiendo en él un dirigente político de cara al futuro. Yo creo que Milei se equivoca si cree que se lo está votando a él por su capital político. Mayoritariamente se lo está votando a él como decepción del otro, como una cara nueva frente al otro que llaman viejo, y simplemente como una expresión o una catarsis del momento. Entonces, a partir de este escenario, nadie puede terminar sintetizando nada. Yo escuchaba estos días a encuestadores que dicen, ojo, escuchaba ayer al turco Asís, que estaba con Daniela Ballester en C5N, y decía, ojo que Milei puede ganar en primera vuelta. Y ustedes me dicen, Fernando, Milei puede ganar en primera vuelta, y yo les digo, puede pasar cualquier cosa. Ahora, ustedes me dicen, sentido común, Milei puede crecer 11 puntos, porque tiene que sacar 11 puntos, tiene que superar el 40, y Massa tiene que sacar 2 puntitos, o sea, quedarse en el 30. Porque vos para no entrar en balotaje tenés que superar el 40 y tener una diferencia de 10 con el segundo. Y yo les digo que para mí hoy eso es impensado. Pero también si me preguntaban 15 días antes de las elecciones en Las PASO que Milei llegue casi al 30, también era impensado. Y esto le pasa a todos. Hasta a los mismos encuestadores les pasa, porque la gente no les responde. Y porque hay otro elemento. Hay 10 millones de personas que no fueron a votar. Alguna vez también lo dijimos. Nosotros estamos evaluando un escenario político donde votó el 68% de los argentinos y se dio un resultado determinado. Bien, sobre ese mismo escenario, sobre idéntico escenario, podemos decir, y bueno, todo está más cerca a que Massa y Milei vayan al balotaje. Ahora, si a ese escenario yo le meto los 10 millones que no fueron a votar, o menos aún, le meto 5 millones, o le meto 4 millones de los que no fueron a votar, cambia toda la ecuación. Y a esa gente nadie la está terminando de escuchar porque no fue. Entonces, todas las piezas están repartidas en el rincón de un cuarto que está a oscuras. Y la luz recién se va a encender el día de las elecciones. Y ahí vamos a ver cuánto está armado, cuánto quedó desarmado. Nadie puede explicar por qué algunos intendentes sacaron más que el gobernador y el gobernador sacó más que el presidente. No me alcanza a mí la explicación de, bueno, se pasaron de mambo cuidando el voto de Milei. No me alcanza. ¿Saben qué es lo que creo? Que cada cual está atendiendo su juego. Y si cada cual atiende su juego, gana Milei. Bienvenidos a la confusión colectiva. De esto se trata. No hay que pelearse con la realidad, hay que aceptarla como está para poder transformarla. Fernando Borroni en Radio 10.